Buenos días a todos. Entonces, hoy vamos a comenzar con el último temita de álgebra, que es producto vectorial entre vectores, NR3. Y por si tienen la intención de preguntar, este tema entra también en todo lo que tiene que ver en evaluaciones de regularidad y de promoción. Este es el último tema que vamos a tratar nosotros. Quedará después seguramente para mañana las aplicaciones en química, de las cuales lo que pretendemos ahí es hacer una clase explicativa y que cierre un poco los conocimientos vistos en química con los que vamos a ver en matemática. Lo que no quita también que haya algún tipo de preguntas sobre eso, ¿no? Pero como tema grande, digamos, este de producto vectorial es el último. El producto vectorial está emparentado con el producto escalar porque se trata de un producto realizado entre dos vectores. Y como su nombre lo indica, entre paréntesis escrito producto cruz, difiere del producto escalar fundamentalmente en la notación. Si ustedes se acuerdan, al producto escalar también lo llamábamos producto punto, porque escribíamos un vector u multiplicado por un vector b y lo indicábamos a través de un punto. Ahora lo vamos a indicar a través del signo por, que vimos desde la escuela primaria para multiplicación. Y la otra diferencia grande, importante, es que el producto vectorial entre dos vectores en R3 da por resultado un vector en R3. Esto es importantísimo destacarlo porque la diferencia entre producto escalar y producto vectorial radica justamente en el resultado que tenemos, y el nombre de estos productos tiene que ver con ese resultado. Producto escalar da por resultado un escalar, producto vectorial da por resultado un vector. Recuerden que cuando calculábamos un producto escalar, alcanzaba con decir ese producto escalar da -5, da 7, da 1, después interpretábamos el resultado, pero alcanzaba con expresar un número real. Ahora cuando hagamos un producto vectorial, no nos va a alcanzar solamente con decir esto nos da tal cosa, porque como se trata de un vector, vamos a tener que decir cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo de ese vector. Vamos a ver primero cómo se escribe el producto vectorial. Como les decía, es el producto cruz. Entonces vinculamos los vectores u y b a través del signo por de la multiplicación. Si tenemos dos vectores en el espacio de componentes, el vector u de componente u sub x, u sub y, u sub z, y el vector b de componente v sub x, v sub y, v sub z, al cálculo de este producto lo vamos a realizar de esta manera. Por ahora simplemente definimos una fórmula, definimos una expresión, y lo que nos queda es ver al final por qué esto es así. Esta fórmula tiene un pequeñísimo error aquí, que lo estoy subsanando ahora, que es que falta, después del último paréntesis, el versor K. Así que esto lo vamos a corregir, lo vamos a subir nuevamente al campus. Fíjense que para realizar este producto vectorial hay que tener primero en principio esta fórmula, que no es que se la tienen que acordar de memoria, porque ahora vamos a ver un método para poder explicarla, ¿no? Para poder hacerla más fácil. Pero en principio es un producto de componentes de los vectores, mezcladas las componentes. Fíjense que por acá aparece al principio u sub i por b sub z, y se le resta u sub z por b sub i. Todo eso que está en ese primer paréntesis da un número que va a quedar multiplicado por el versor i. Luego vamos a tener un número multiplicado por el versor j, y finalmente un número multiplicado por el versor k. ¿De dónde sale esto? Lo vamos a ver al final de la clase. ¿Cómo se calcula de una manera más sencilla esto? Lo vamos a ver a continuación, hoy mismo y a continuación de esta diapositiva. Para calcularlo, armamos un determinante. Ustedes saben que un determinante es un conjunto arreglado de números de igual filas que columnas y da por resultado un número. Bueno, esto toma la forma de un determinante. No es que vamos a calcular un determinante porque no nos va a dar por resultado un número. Pero si ordenamos
las componentes de los vectores U y B, de la forma que está indicado acá y que ya les paso a contar, desarrollando ese determinante, entre comillas, por la primera fila, aplicando la regla de Laplace, obtendremos la expresión que está indicada arriba en violeta, a la cual, acá insisto, le sigue faltando el versor K, que yo lo voy a escribir, y les cuento cómo se conforma este determinante. Importantísimo es mantener el orden. Así como en el producto escalar podíamos hacer U por B y que nos daba igual que B por U, vamos a ver que el producto vectorial no es conmutativo. Por lo tanto, si indicamos U, producto vectorial B, debemos armar el determinante siempre de la misma manera. La primera fila tiene que estar compuesta por los versores I, J, K. La segunda fila tiene que estar compuesta por las componentes del primer vector que aparece en el producto vectorial. Y la última fila tiene que estar conformada por las componentes correspondientes al segundo vector del producto vectorial. Y esto tiene que estar todo ordenado. Primera columna corresponde a X, segunda columna corresponde a Y, tercera columna corresponde a Z. Si nosotros desarrollamos este determinante por la primera fila, vamos a ver que efectivamente, eliminando fila y columna del primer elemento, nos queda el determinante U sub I, U sub Z, B sub I, B sub Z por el versor I. Luego, como este elemento ocupa una posición impar sumando fila y columna que está ocupando, aparece con signo menos, el versor J, y eliminando fila y columna nos queda el determinante U sub X, U sub Z, B sub X, B sub Z. Más el versor K, y eliminando fila y columna nos queda el determinante formado por U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y. Ahora sí, cada uno de estos elementos son determinantes porque cada uno nos da un número real. ¿Y cómo se resuelven estos determinantes? Bueno, recuerden, producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Si ustedes comparan el desarrollo de este determinante con este primer paréntesis que tenemos acá, verán que concuerda. U sub I por B sub Z menos V sub I por U sub Z. Y todo eso multiplicado por el versor I. Luego el signo menos, que proviene del desarrollo de Laplace, diagonal principal, U sub X por B sub Z, menos U sub Z por B sub X, todo eso multiplicado por J, y por último, más el versor K, que multiplica el desarrollo de este determinante, que es U sub X por B sub I, menos U sub I por B sub X. Es decir, que si nosotros a cualquier vector lo armamos de esta forma, como si fuera un determinante, podemos calcular el resultado del producto vectorial. Veamos ahora un ejercicio para que ustedes vean que no es tan complicado y de qué forma se realiza. Damos como ejemplo dos vectores, U igual a 2i más 4j menos 5k, V igual menos 3i menos 2j más k. Observen entonces cómo armamos este determinante. Primera fila, IJK. Segunda fila, con los elementos 2, 4 y menos 5, que son las componentes de U. Tercera fila con menos 3, menos 2, 1, que son las componentes de B. Como decíamos hoy, IJK en la primera fila, componentes del primer vector en la segunda, componentes del segundo vector en la tercera fila, y tienen que estar ordenados, primera columna todo lo que es X, segunda columna todo lo que es Y, tercera columna todo lo que es Z. Y ahora desarrollamos este determinante por Laplace, por la primera fila. Y nos encontramos con estos resultados. Fíjense que, como les decía hoy, dentro de las barras de determinantes, cuando desarrollamos nos quedan 4 números y por lo tanto podremos resolverlos sin ningún tipo de problema. Analicemos, por ejemplo, el primer término que aparece acá, que corresponde al versor I, y el determinante que queda eliminando fila y columna del versor I, es decir, 4 menos 5 menos 2 y 1.
Y así se arma el determinante de J, el determinante de K, porque esto ustedes lo saben resolver, es Laplace. ¿Cómo termina esta historia? Resolviendo cada uno de estos determinantes de 2 por 2. Por ejemplo, el primero. ¿Cuánto da el primer determinante? Vamos a hacerlo trabajar un poquito a ustedes. ¿Cuánto da este primer determinante? Vamos a escribir el resultado aquí abajo. Hay dos resultados, hay tres resultados. 6 menos 6 menos 14 y 14. Cuatro resultados. ¡Apa! Vamos a ponernos de acuerdo, chicos, porque un determinante no puede tener cuatro resultados diferentes, solamente puede tener uno. Y sigo viendo tres resultados. Están diciendo 6 menos 6 y están diciendo 14. Y lo voy a hacer una sola vez con ustedes. Producto de la diagonal principal. ¿Cuánto da el producto de la diagonal principal? 4. Muy bien, Constanza, Jimena, Clemente, etc. ¿Cuánto da el producto de la diagonal secundaria? 10. Cuidado porque algunos habían dicho y siguen diciendo que la diagonal secundaria da menos 10. Cuidado que el producto de la diagonal secundaria que estamos hablando es menos 2 por menos 5, que por lo tanto da 10. El tema es que cuando yo resuelvo este determinante es producto de la diagonal principal 4 menos, este menos va de fórmula, producto de la diagonal secundaria que es 10 y ese resultado da menos 6. A mí, chicos, sinceramente me preocupa, y creo que a mis compañeros también, que a esta altura en la que estamos, apenas a pocos días de un examen, todavía tengamos problemas para resolver un determinante de segundo orden. ¿Está? Pero bueno, si es una equivocación del momento, vaya y pase. Si todavía es una cuestión que no lo han comprendido bien, a estudiar se ha dicho. Vamos a revisar este segundo determinante sin tener en cuenta este signo menos, sin tener en cuenta ese signo menos. A ver cuánto es que da este segundo determinante. Insisto, no voy a tener en cuenta el signo menos. ¿Menos 13? 2 menos 15 menos 13. Muy bien, menos 13. Bien, se ve que ya ahora es como que agarraron un poquito de envión y están respondiendo bien. Perfecto. ¿Cuánto da el último determinante, el tercero? 8 están poniendo en el chat. 8 están poniendo y es 2 por menos 2 menos 4 menos 2, efectivamente el resultado es 8. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá los resultados de los tres determinantes. Menos 6, menos 13 y 8. ¿Cómo armamos entonces nuestro vector finalmente? Aquí están los resultados parciales. Y por último, el vector que nos queda como menos 6 más 13J, menos 6i más 13J más 8K. Fíjense que el único determinante que cambia de signo es el segundo, porque tiene un signo menos en el desarrollo delante, que ya vimos de dónde salía, todo por el adjunto. Y esto que obtenemos por resultado es el vector resultante de hacer el producto de U por B. Yo voy a hacer una pregunta acá. A ver, y voy a llevarlos a... el vector sí está expresado en función de los versores fundamentales, sí, efectivamente. También podemos expresarlo a través de las componentes diciendo menos 6, 13 y 8. Digo esto porque están preguntando la forma en que está expresado el vector. Yo voy a hacer una pregunta importante y me voy a determinantes. Y dijera Karina, esto tiene olor a examen. ¿Qué pasa en un determinante cuando intercalamos entre sí dos filas o dos columnas? Cambiamos una fila por otra o una columna por otra. ¿Qué es lo que ocurre? Cambia el resultado.
Cambia el resultado, pero está muy bien lo que están diciendo los chicos acá, Cambia de porque es signo. mucho más preciso esto. El determinante cambia de signo. Eso es lo que están diciendo sus compañeros. El determinante cambia de signo. Eso está muy bien. El resultado es el mismo, pero el signo es diferente. Entonces pregunto, si en vez de hacer U por B, hiciéramos aquí el producto V por U, B por U, ¿cómo quedaría armado nuestro determinante? ¿Qué cosas cambiarían en nuestro determinante? ¿Cómo deberíamos armar acá nuestro determinante si hacemos B por U en vez de hacer U por B? Ya se están adelantando algunos con el resultado, que es correcto. Está, por ejemplo, Florencia, que dice queda un vector con las mismas componentes pero de signos contrarios. Oriana dice cambia el orden. Yo necesito un poquito más de especificidad. Cambia el orden, ¿qué significa? La segunda fila cambia por la tercera. Muy bien. Si nosotros cambiamos el orden en que multiplicamos, hacemos B por U, entonces estas dos filas cambian entre sí. Y si estas dos filas cambian entre sí, quiere decir que va a cambiar todo el signo del determinante. Por lo tanto, lo que va a ocurrir efectivamente, como decía Florencia, el resultado del vector va a ser con las mismas componentes, pero todas cambiadas de signo. Las mismas componentes, pero todas cambiadas de signo. ¿Y qué ocurre? Otra pregunta más de estas preguntas que tienen súper olor a examen. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un vector y después expresamos ese mismo vector, pero con todas las componentes cambiadas? ¿Qué obtenemos por resultado? Cambiadas de signo, ¿no? Mismos valores, pero cambiados de signo. Si esto verde fuera el vector menos 6, 13, 8, ¿qué pasa si ahora yo armo el vector 6, menos 13, menos 8? Lucas Aguirre contesta que queda el opuesto. Efectivamente, obtengo un vector de igual dirección, igual módulo, pero sentido contrario. Entonces, conclusión que ya podemos ir sacando y que más adelante la vamos a recordar. Si multiplicamos U por B, obtenemos un vector. Pero si hacemos la multiplicación al revés, obtenemos un vector que tiene igual dirección, igual módulo y sentido contrario. Por eso, ya nos anticipamos, decimos que el producto vectorial no es conmutativo. Muy Se le bien. suele decir anticonmutativo cuando da el vector opuesto. Perfecto. Ese término que dice Tochi hay que acordarse, anticonmutativo, porque da como resultado el mismo vector, es decir, igual dirección, igual módulo, pero sentido contrario. Vamos a ver ahora, porque se trata de un vector, vamos a tener que encontrar la dirección, el módulo y el sentido. Recién hallamos las componentes, ahora vamos a hallar la dirección, el módulo y el sentido. Y vamos a dar dos casos. Uno cuando los vectores U y B pertenecen al plano X, Y, y el mismo caso se va a dar cuando pertenecen a cualquiera de los planos coordenados, es decir, podríamos tener que está sobre el plano horizontal, o sobre el plano vertical ZY, o sobre el plano vertical XZ. En este caso, estos dos vectores descansan sobre el plano horizontal. ¿Cómo me doy cuenta que estos dos vectores están sobre el plano horizontal? ¿Cómo me doy cuenta que no son oblicuos respecto del plano horizontal, respecto del plano XY? El vector U y el vector B. Acá tenemos el dibujo. En el dibujo por ahí no es tan fácil darse cuenta, pero hay un elemento en esta gráfica que nos permite perfectamente, como dicen ustedes muy bien, esos vectores no tienen componente en Z, o sea, Z es igual a 0. Fíjense, el vector U tiene componentes 3, menos 1, 0, y el vector B tiene componentes 1, 2, 0. Esto nos está indicando que los dos vectores están en el plano horizontal. Muy bien, muy despiertos están hoy. Entonces, ¿qué sucede cuando dos vectores están en el plano horizontal? El vector resultante tiene dirección, y acá lo voy, antes de ver el resultante, perdón, lo voy a mirar de arriba para que vean que estos dos vectores efectivamente están
en el plano XY, tal es así que yo podría haber dibujado un vectores en el plano y con las dos componentes X e Y solamente, y el resultado que obtenemos en este caso es el siguiente. El producto vectorial da por resultado, ya dijimos, un vector, pero ese vector es perpendicular al plano determinado por los dos vectores. Voy un poquito para atrás. Los dos vectores U y B se encuentran sobre un plano. Vimos que es el plano horizontal, el plano XY. Acá lo estamos mirando de arriba. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esos dos vectores en el plano XY, ¿qué sería perpendicular a ese plano XY? ¿Qué cosa sería perpendicular al plano XY? Están diciendo Z. A ver, un poquito más. ¿Qué es Z? El eje Z. Muy bien. Fíjense que es diferente, chicos. Ustedes tienen que tener precisión cuando escriben. Porque si estamos tomando, por ejemplo, un examen en forma escrita y ustedes responden Z, no sabemos si Z se refiere a una letra, a una incógnita, a una variable o a un eje. En cambio, si escriben el eje Z, ahí tenemos clarito qué es lo que están diciendo. Efectivamente, perpendicular al plano horizontal es el eje Z. Entonces, en la dirección del vector, de acuerdo a lo que estábamos definiendo acá, va a ser un vector perpendicular al plano determinado por U y B. Por lo tanto, en nuestro caso, va a tener la dirección del eje Z. Y si es perpendicular al plano de U y B, también es perpendicular a cada uno de los vectores. Esto ya lo habíamos estudiado cuando empezamos con 3 dimensiones hace ya bastante tiempo, que cualquier recta que estuviera en el plano XY va a ser perpendicular al eje Z. Esto es así, a ver, si ustedes sobre su superficie de trabajo, sobre su mesa, sobre su piso, que sería el plano horizontal, dibujan cualquier línea recta y ponen en forma vertical una virome, un marcador, un lápiz, una regla que haga de eje, van a poder observar que cualquier línea recta que ustedes tracen sobre su hoja va a ser perpendicular con ese eje vertical que están colocando. Lo que vamos a ver en la figura entonces es el resultado de ese vector, la dirección de este vector. No estamos todavía analizando el sentido, lo vamos a analizar más adelante. Yo ya sé, porque nosotros conocemos cómo se trabaja, que el sentido de este vector va a ser hacia arriba, va a ser el eje Z y en el sentido del eje Z. Aquí simplemente están expresadas las componentes del vector. También podríamos deducir esto si ponemos como vector U 3 menos 1, 0, como vector B 1, 2, 0, y hacemos el cálculo que propusimos hace un ratito de producto vectorial a través del determinante y el desarrollo del determinante, y van a ver que efectivamente el resultado es 7K. Esto lo pueden verificar ustedes mismos. Por eso acá también están indicadas las componentes para que ustedes lo puedan realizar. Pero importante entonces saber esto, que el producto vectorial da por resultado un vector que es perpendicular al plano que forman los dos vectores que estoy multiplicando. Ese es el primer concepto que tenemos que tener de la dirección de U por B. Si los vectores están en el plano XY, la dirección será Z. Ahora pregunto, si los dos vectores que yo estoy multiplicando están en el plano XZ, ¿qué pasa si U y B están en el plano ZX? Es decir, un vector se encuentra sobre el eje Z, el otro vector se encuentra, por ejemplo, sobre el eje X, o se encuentran directamente en el plano vertical determinado por ZX. ¿Cuál será la dirección del vector resultante de hacer el producto vectorial de U por B? Cristian está respondiendo, la dirección es sobre el eje Y, lo mismo está respondiendo Florencia, y se ve que están entendiendo, los demás chicos también, que están entendiendo cuál es el planteo que estamos haciendo. O sea, mientras los vectores se encuentren sobre un plano de los coordenados, es decir, XY, ZX o ZY,
el vector resultante del producto vectorial de los dos vectores va a estar en el eje que es perpendicular a ese plano. Eso está muy bien. También hay una pregunta de Cristian que vamos a responder más adelante. Él pregunta si los vectores son paralelos, ¿se puede sacar el producto? Eso, Cristian, te lo debemos para dentro de un ratito, pero lo vamos a responder también. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este producto vectorial y del resultado de analizar esta figura donde tenemos el vector U en rojo, el vector B en azul y el vector W, que es el resultado de hacer U por B en verde? Tres cosas vamos a observar acá. Primero, que U y B determinan el plano XY, analizando con lo que tiene que ver esta definición de dirección del vector resultante del producto vectorial, perpendicular al plano determinado por los dos vectores. Entonces miramos los dos vectores que intervienen en el producto vectorial y qué plano determinan. En este caso, el plano XY. No siempre va a ser un plano horizontal o un plano coordenado, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, qué plano determinan esos vectores. En segundo lugar, vamos a decir entonces que el vector W, que es el resultante del producto vectorial, es perpendicular al plano XY, porque decíamos, es un vector perpendicular al plano determinado por los dos vectores. Entonces determinamos el plano, y la dirección que sea perpendicular a ese plano será la del vector resultante. Y por último, esto que está aquí en naranja, que también el vector resultante es perpendicular a cada uno de los vectores. Entonces decimos que W es perpendicular a U y que W es perpendicular a B. Cuidado que no estamos diciendo que U y B son perpendiculares entre sí. U y B pueden formar cualquier ángulo entre ellos, excepto 0, como decía Cristian, o 180, después veremos por qué, pero mientras sea cualquier ángulo entre U y B que no sea ni 0 ni 180, vamos a poder hallar este producto vectorial y vamos a tener esta condición, de que el vector resultante de ese producto vectorial es perpendicular a cada uno de los vectores que multiplicamos. Ahora vamos a ver un caso que es un poquitito más complejo, porque ya los vectores no se van a encontrar, no van a estar sobre los planos coordenados. Es decir, no va a ser tan fácil de determinar qué plano forman estos vectores. Por ejemplo, aquí tenemos los vectores U y B. Pareciera, según la figura, pareciera como que se encuentran sobre el plano ZX. Pero si ustedes observan detrás de la figura, hay un plano rosado que nos está dando la inclinación del plano que determinan U y B. Ese plano rosado es un plano que está inclinado, oblicuo, no es paralelo a ninguno de los planos cartesianos. Eso lo vamos a ver también aquí. Fíjense que está un poquito girada esta imagen y acá podemos apreciar el plano rosado que efectivamente no está coincidiendo con ZX, sino que está inclinado. Esta figura es la misma, simplemente hemos hecho una rotación para poder verlo de otra manera. U y B determinan entonces un plano oblicuo. ¿Qué pasa en este caso? Se mantiene todo lo que dijimos, o sea, el producto vectorial da por resultado un vector perpendicular al plano determinado por los dos vectores, plano de color rosado que veíamos recién en la figura. Y ese vector que va a ser resultante va a ser también perpendicular a cada uno de los vectores que estamos multiplicando. Bien. Fíjense entonces ahora en este caso. El vector U y el vector B dan por resultado un vector que es perpendicular al plano rosado que nosotros estábamos dibujando recién. Esto es muy difícil de verlo en 3D, por eso es que mostramos algunos dibujos como para que ustedes lo vean, pero como les decíamos en la clase anterior, nosotros no vamos a pedir representaciones en 3D. Pero sí es importantísimo este concepto. Así como hoy les decíamos, si sobre su hoja pudieran dibujar dos vectores U y B, entonces cualquier marcador que ustedes paren en forma perpendicular a esa hoja va a ser la dirección resultante. Ahora yo los invitaría a dibujar esos dos vectores sobre la hoja, poner un marcador o una virome en forma perpendicular sobre la hoja,
Yo no sé si ustedes están viendo, por ejemplo, esto que sería mi hoja de trabajo y mi vector perpendicular. Díganme si lo ven, por favor. ¿Alguien? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Perfecto. Yo voy a dibujar sobre esta hoja dos vectores. No importan los nombres, ahí están los vectores. Voy a poner sobre ello la virome. Si lo pongo horizontal, tenemos la situación que veíamos hoy. Pero si yo este plano lo empiezo a girar y giro todo el conjunto, o sea, la virome perpendicular a la hoja, voy a estar formando un plano que es oblicuo y siempre el perpendicular, la dirección de la virome, será la dirección del vector resultante. Eso es lo que estamos representando en la figura que está mostrándose, donde tenemos el plano rosado, que es el plano donde se encuentran los dos vectores U y B, y el vector verde, que es perpendicular al plano formado por U y B. Entonces, fíjense que se mantiene todo lo que decíamos recién. Es decir, U y B determinan ahora el plano rosado, no un plano cartesiano. Entonces el vector W es perpendicular al plano rosado. Y por lo tanto, W es perpendicular a U y W es perpendicular a B. Y vuelvo a aclarar lo mismo. U y B no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Pueden formar cualquier ángulo excepto 0 o 180 grados. Todavía seguimos manteniendo esa incógnita. ¿Queda claro lo de la dirección del vector resultante? Porque ahora vamos a trabajar con el sentido, que es un poco más complicado todavía. ¿Queda clara la dirección? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Pareciera que no. Bien, continuamos entonces. Esta idea es justamente para mostrar, girando nuestros vectores U y B con el vector W, un pequeño video donde ustedes puedan ver que la gráfica va girando, el plano rosado, lo pueden ir viendo en distintas posiciones, y el vector B siempre perpendicular al plano rosado. Esto como para que se observe un poquito mejor. Sí. Acá hay una alumna que dice que no entendió. Lucía, por favor, detallá bien qué parte no entendiste. Así Eso el estaría profe bueno. se enfoca en eso. ¿Vieron? Cuando pidan aclaraciones, pidan, lo de la dirección, dice. Igual si O sea, lo alguien que está quiere aclarar explicando lo de ahora. ustedes, no hay ningún problema. Bueno, a ver. Yo no entendí de la dirección desde el primero. De la dirección desde el primero. Bien, vamos de vuelta con esto. Voy a recurrir a mi maqueta. ¿Observan esto? ¿Observan esto? ¿Se ve bien? Sí, Sergio, se ve bien. Perfecto. Aquí yo tengo mi eje X y mi eje Y y mi eje Z. Si yo tengo dos vectores sobre este plano, el vector resultante del producto vectorial va a ser perpendicular al plano, es decir, que va a tener la dirección del eje Z. No importa cuáles sean los vectores que tengo en X y en Y, pero la dirección siempre va a ser perpendicular al plano XY, por lo tanto, al eje Z, la dirección del eje Z. Si por el contrario mis vectores estuvieran dibujados sobre el plano conformado por los ejes Y y Z, entonces la dirección del producto vectorial resultante del vector resultante tiene que ser perpendicular a ese plano. Y perpendicular a ese plano, si ustedes observan la virome y observan esta línea, es justamente el eje X. Por el contrario, si yo ahora lo tengo en mi plano verde, que está conformado por los ejes X y Z, X, Z están determinando este plano verde, dos vectores cualesquiera ubicados acá, los multiplico vectorialmente, el resultado va a ser este vector perpendicular al plano verde. Yo lo que decía hace un rato es que si yo tengo dos vectores en un plano, dos vectores, y los multiplico vectorialmente, siempre el producto vectorial va a ser perpendicular al plano que estos vectores forman. Y no importa si este plano está vertical, si este plano está horizontal, o si este plano se inclina en cualquier dirección,
porque siempre la virome será perpendicular a la hoja. Por lo tanto, por más que nosotros tengamos un plano horizontal, vertical u oblicuo, es decir, inclinado, siempre el vector resultante va a tener la dirección perpendicular al plano, la de la virome respecto de la hoja. ¿Se comprendió eso? A ver, Lucía, que era quien había hecho la pregunta. Mientras tanto, mientras esperamos su respuesta, ponemos de vuelta para que puedan apreciar en este video cómo a medida que va girando, vemos que el plano rosado lo vamos viendo de distintos ángulos, pero el vector verde siempre es perpendicular al plano rosado, y tanto el vector rojo como el azul pertenecen al plano rosado. ¿Quieren hacer Ahí preguntas? dice Lucía que entendió y Juan quiere hacer una pregunta a Sergio. Bueno, Juan, vamos, adelante, si podés abrir el micrófono. Abro el micrófono porque no tengo ganas de Sí, escribir, sí. profe. Ahí en el ejemplo que usted nos dio, multiplicó U por B Sí, y nos dio W, el vector W, el ¿no? verde, sí. Si ahora nosotros hacemos B por U, nos daría el vector W pero con distinta dirección. Igual dirección, distinto sentido. Por ahora nosotros estamos hablando de la dirección. O sea, la dirección siempre va a ser perpendicular al plano. Vuelvo a mi hoja. Si yo multiplico los vectores, la dirección va a ser esta. Ahora, veamos una cosa. El capuchón de la virome sería la flecha de mi vector. Si yo hago el producto, por ejemplo, U por B, supongamos que la dirección es saliendo del plano hacia ustedes, porque el capuchón está apuntando hacia allá. Si yo hiciera el producto al revés, la dirección va a ser la misma, pero como mi plano no es transparente, ustedes no estarían viéndolo, porque en realidad estaría ubicado detrás y apuntando en el otro sentido. La dirección es la misma, pero la dirección sería una recta que atraviesa el plano, hacia un lado, hacia adelante, o hacia el otro lado, que no lo voy a ver porque me quedo oculto, hacia atrás. Si ustedes esperan un segundito más, vamos a trabajar sobre el sentido y vamos a poder ver esto que ustedes me están preguntando. Que está muy bien esa pregunta de Juan. Siempre lo importante es que los vectores U y B determinan un plano y el producto vectorial es un vector perpendicular a ese plano que determinan los otros dos vectores, y a su vez ese vector W, que es el resultado del producto vectorial, es perpendicular a U y es perpendicular a B. Ahora viene lo otro, chicos, viene el sentido. Por eso queríamos que la dirección quedara clara. Para el sentido hay muchas reglas que se pueden aplicar. De hecho, si ustedes buscan en internet y preguntan sentido del vector resultante del producto vectorial, les van a aparecer la regla de la mano derecha, la regla de la mano izquierda, es decir, cambiamos una mano u otra. Les va a aparecer la regla del tirabuzón, la regla del tornillo girado, roscado a derechas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros de todas estas adoptamos las mismas dos reglas que ustedes van a ver el año que viene en Física 2. Porque todo lo que tiene que ver con producto vectorial de vectores tiene muchísima aplicación en electromagnetismo. Y esto es tema de Física 2. Y las reglas que usan los profes en Física 2 son las mismas que nosotros les vamos a explicar ahora. Ustedes pueden adoptar, nosotros les vamos a contar dos, la regla de la mano izquierda o la regla de la mano derecha. Ustedes, cuando hablemos ahora y ensayemos este tema, pueden adoptar cualesquiera de los dos, cualesquiera de las dos reglas. Primero vamos a ver la regla de la mano izquierda. Y vamos a hacer lo siguiente. Lean este texto detenidamente y miremos esta figura. Esto es una mano izquierda. ¿Está? Mi mano izquierda, ¿en dónde? Extiendo el pulgar, el índice y el dedo medio o mayor. Esos tres dedos. En esta figura se puede ver la mano extendida.
Entonces, fíjense la regla. Si se coloca la mano izquierda de manera que el dedo mayor apunte en la dirección de U y el dedo índice en la dirección de B, entonces el pulgar apuntará en la dirección de U por B. Abrimos la mano, ponemos el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar en la dirección, el medio del primer vector y el índice del segundo vector. Si ustedes miran esta gráfica que tenemos aquí, el rojo coincide con la dirección del dedo medio de esta mano dibujada y el azul coincide con el dedo índice de esta mano dibujada. Si ponemos, traten de hacer ustedes la prueba con su mano. Si ponen el dedo mayor en la dirección de U, dirección y sentido de U, y el B en la dirección y sentido, el índice, perdón, en la dirección y sentido del B, no les queda otra que el pulgar vaya para arriba. No puede ir el pulgar para abajo. Para que vaya el pulgar para abajo, ustedes tendrían que girar totalmente la mano, y fíjense que en ese caso el dedo medio quedaría apuntando no en el sentido de U, sino en el sentido contrario. Y el B, el índice, sí quedaría apuntando en el de B. Pero no estaríamos respetando lo que estamos haciendo acá. Por eso la mano debe ir colocada como está en la figura, y eso nos da que el sentido va hacia arriba. No hay forma de equivocarse si ponemos bien el dedo medio coincidiendo con U y el dedo índice coincidiendo con B. El concepto que tenemos que tener es primero de la dirección, ¿no? Que sea perpendicular al plano que forman los vectores. Y el segundo tiene que ver con el sentido. Esta es una de las reglas. La otra es la regla de la mano derecha. Bueno, acá estábamos viendo primer vector, segundo vector y el resultado. Vamos a ver el sentido ahora, pero aplicando la regla de la mano derecha. No se coloca de la misma manera, sino que la tenemos que colocar como haciendo el gesto de OK, la regla de la mano derecha. OK es levantar el pulgar y cerrar sobre la palma de la mano los otros 4 dedos. La tenemos que colocar de manera que los 4 dedos que se cierran lo hagan en el sentido de giro, el menor ángulo de U hacia B, del primer vector hacia el segundo. Entonces el vector apuntará en la dirección del vector resultante del producto vectorial. Veamos qué significa esto. Nuevamente tenemos nuestros vectores ubicados. Yo los giré para que sea más fácil ubicar la mano. Y entonces les voy a decir a ustedes, antes de mostrar el dibujo, pongan la mano en posición de OK, giren los dedos hacia la palma de la mano, de forma tal de que hagan el giro de U hacia B, pero en el menor ángulo. Es decir, lo tendría que girar así, miren, desde U hacia B, porque si yo girara en el otro sentido, estaría tomando un ángulo que es el más grande. Y recuerden que cuando veíamos, por ejemplo, ángulo entre vectores, tomábamos el más chico que formaban los dos. Entonces, la forma de ubicar la mano derecha, haciendo el gesto de OK, girando U hacia B, les va a dar así, es decir, con el pulgar hacia arriba, o les va a dar así con el pulgar hacia abajo. A ver qué responden ustedes. Más allá de que esté dibujado en la figura, por favor, el verde, traten de no tenerlo en cuenta. Traten de pensar ustedes si pueden, con la regla de la mano derecha, con ese gesto de OK, si el pulgar está para arriba o si el pulgar queda para abajo. Yo, mientras tanto, voy a ir preparando algo más por si esto no se entiende. ¿Qué puede pasar? Yo lo que quiero saber es si el pulgar queda hacia arriba o el pulgar queda hacia abajo. Así que estoy esperando esas respuestas, ¿no? A ver qué dicen. ¿Nadie se anima?
Sergio, sí, algunos preguntan, hay una pregunta que dice, ¿sería en el eje del lado positivo o del lado negativo? De acuerdo al sentido, dice Bueno, a Italia. ver, yo lo voy a aclarar acá. ¿Ven este dibujo? ¿Lo pueden llegar a ver? ¿Sí? Perfecto. Bueno, miren, si tenemos este dibujo acá, con el vector rojo que es el U de la diapositiva y el vector V que es el azul de la diapositiva. Lo que tienen que hacer para aplicar la regla de la mano derecha es hacer el gesto de OK y apoyar la mano sobre la hoja. La puedo apoyar en este sentido o la podría apoyar en el sentido opuesto. Pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. Saben que esto tiene que salir perpendicular, ¿no? O sea, entrando el pulgar o saliendo el pulgar del plano del dibujo, porque tiene que ser perpendicular. Fíjense que el ángulo más corto que yo tengo es para girar desde el rojo hasta el azul. O sea que eso me indica cómo tengo que colocar yo los dedos de mi mano girando en el sentido del rojo hacia el azul, con lo cual el pulgar queda saliendo de la hoja. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Ustedes leanme el chat, chicas, porque yo no lo puedo leer en este momento. ¿Se entiende esto? Sí, dicen que sí. Perfecto. Bueno, ahora yo voy a cambiar y voy a decir, vamos a poner acá nuestro vector azul y voy a cambiar el vector rojo. Y quiero hacer, este va a ser U. Yo cambié ahora. U es el vector rojo, V es el vector azul. Quiero hacer otra vez U por V. Entonces, si quiero hacer U por V, fíjense que ahora mis dedos tendrían que girar desde U hacia V. Así no lo puedo hacer, así, porque ahí estaría girando V hacia U, y yo tengo que hacer U hacia V. Entonces tengo que colocar la mano al revés, de tal forma de que mis dedos giren en el sentido de U hacia V. Giren así, de U hacia V. Si yo tengo que hacer que mis dedos giren de U hacia V, el pulgar forzosamente tiene que estar apuntando hacia el papel. Es decir, va a ser perpendicular al plano de la hoja, pero ahora el sentido va a ser opuesto a este que teníamos recién. Esa es la aplicación de la regla de la mano derecha, que aquí en la figura la van a poder observar. Cerramos del primer vector hacia el segundo los dedos y el pulgar nos queda en la dirección del resultado. ¿Se comprende esto? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Fíjense esto otro ahora. El sentido de U por V, ¿no? El producto vectorial no es conmutativo, o como decía Tochi hace un rato, es anticonmutativo. Si multiplicamos V por U, obtenemos un vector con la misma dirección, igual módulo, pero en sentido contrario al vector anterior. Estos dos esquemas de la mano derecha, son los mismos que yo les mostraba recién sobre la hoja. En este caso, en el primero, el de arriba, U hacia V, giramos en este sentido, el pulgar nos queda hacia arriba, que es el sentido del vector verde, resultado. Pero en cambio, si hacemos al revés, si U está ubicado en el lugar de V y V en el lugar de U y giramos hacia abajo, el pulgar tiene que ir hacia abajo. Entonces, no es lo mismo multiplicar de una forma que de otra. Obtenemos mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. Aquí podemos ver exactamente lo mismo que teníamos recién, el vector rojo, el azul y el verde, que era el resultado de multiplicar U por V, y que si hacemos el producto al revés, y esto está evacuando algunas dudas o respondiendo algunas consultas que ustedes hicieron, obtenemos el vector naranja,
que tiene igual dirección que el verde, pero tiene sentido opuesto. Igual módulo también, ¿no? Y acá aparece el vector naranja empezado a dibujar con líneas de puntos, porque si ustedes ven hay un plano rosado, y lo que está mostrándome es la parte que queda atrás del plano, como cuando yo le decía, es hacia atrás de la hoja. Como no lo podemos ver, en este caso GeoGebra dibuja la parte que queda oculta con líneas de punto. Y esto me está indicando que el vector verde está hacia adelante de la hoja, hacia adelante del plano que estoy mirando, y el vector naranja hacia atrás de ese plano. ¿Queda comprendido lo del sentido? Bien, perfecto. Avanzamos un poquitito más. Vamos a avanzar hacia lo último ahora del producto vectorial. Definimos dirección, definimos sentido, vamos a definir el módulo. Si alfa es el ángulo que forman los dos vectores u y b, el módulo del producto vectorial se define como el producto de los módulos por el seno del ángulo que ellos forman. Acá quiero aclarar algo, porque muchas veces se presta confusión. Nosotros cuando estudiamos producto escalar dijimos que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos, al módulo de U, multiplicado por el módulo de B y multiplicado por el coseno del ángulo alfa que ellos formaban. Esto era el resultado del producto escalar, que daba por resultado un número. Esto de acá también da por resultado un número, módulo por seno de un ángulo. Esta parte es un número. Y lo que nos está dando no es el resultado del producto vectorial, que es lo que a veces se confunden. Esto no es el resultado del producto vectorial, sino, fíjense que está indicado entre barras, es el módulo del vector resultante. Hoy decíamos que es un vector. Dirección, ya vimos cómo calcularla. Sentido con la regla de la mano izquierda y la regla de la mano derecha. El módulo a través de esta expresión. Eso es importante aclararlo porque muchas veces lleva a confusión. Este no es el resultado del producto escalar, sino el módulo del vector resultante. Bien. También podríamos pensar de esta manera que podríamos hallar el ángulo entre U y B. Porque si conocemos el módulo del vector resultante, conocemos el módulo de U, conocemos el módulo de B, podríamos plantear que el seno del ángulo, aquí cambiamos por la letra phi, el seno del ángulo que forman los vectores U y B, lo podemos calcular como el módulo del producto vectorial sobre el módulo de U y sobre el módulo de B. De esa forma podríamos hallar el ángulo que forman estos dos vectores. Igual, si ustedes tuvieran que elegir qué forma es más sencilla para calcular el ángulo entre dos vectores, prefiero el producto escalar porque es una cuenta más sencilla que la del producto vectorial. Recuerden que acá primero tendrían que armar el determinante para calcular el vector, y una vez que tienen el vector, hallar el módulo haciendo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. O sea, un camino mucho más largo que el producto escalar de vectores. Y acá viene una pregunta. Sergio, ¿Sí? Volví a la diapo anterior. Dale. Ahí, chicos, estamos considerando phi el ángulo, ¿no? Sí, lo dije. Dije que cambiamos phi, alfa por phi en Ah, esta listo, diapositiva. listo. Sí, sí. Sí, porque después vi Está que distraída la alumna Karina hoy. Sí, es verdad. Bien, gracias igual por la aclaración. A ver, hoy hubo una pregunta y que decían, ¿qué pasa si forma un ángulo de cero? Si no recuerdo quién fue el que hizo la pregunta, pero bueno, acá se lo vamos a responder. ¿Qué les parece a ustedes? Si el ángulo phi que forman U y B fuera cero, ¿cuánto vale el seno de cero? ¿Cuánto vale el seno de 0 grado? Eso tiene que estar en el resumen al lado de la compu, chicos. 0 dice, uno dice otro, ay no, y el resumen, chicos. Bueno, pero No, igual pues. hay uno que dice, ¿quién dijo 90? No, chicos, a ver, estamos hablando del seno de un ángulo. El seno de un ángulo no tiene que valer entre -1 y 1.
¿Está? El seno de un ángulo vale entre menos 1 y 1. El seno de 0 grados vale efectivamente 0, como ha dicho la mayoría de ustedes. 0. Y a ver, pregunto yo, ¿qué tiene que pasar con esta operación que tenemos acá indicada en pantalla para que este resultado dé 0? Sabiendo que los vectores no son los vectores nulos, ¿no es Por cierto? supuesto, que no son los vectores nulos. Lo que está indicado en pantalla es módulo del vector U, módulo del vector B y módulo del vector resultante. ¿Algún componente 0, dice Lucas? Que el módulo sea 0, dice Constanza Caselli. Si los vectores no fueran vectores nulos, ¿este resultado podría dar 0? Que B por U de 0, dicen ahí. Que B por U de 0. Exactamente. Que B por U de 0, porque U no es 0, B no es 0. Pero el producto, este producto, debería ser el vector nulo. Muy bien eso, muy bien. Quiero saber si el resto entendió esta pregunta y esta respuesta que da Aitana. A ver. Yo lo único que Hay aclararía una en lo de aclaración, Sergio, Aitana, ahí. lo Sí, a único que ver. aclararía en lo de Aitana, Sergio, es que B por U es el vector nulo, no es el 0. No, está bien, pero no puede poner vectores. Fíjate que pone B sin la flechita Sí. y U sin la Entre flechita paréntesis, también. Aitana, vector nulo. Igual eso lo Y otra aclaramos ahora. aclaración Sí, es que la fórmula dice U por B. perfecto. Si Y ella puso bien, B por U. Bien, ajá, bien, muy bien. Bueno, lo que dice Aitana es lo siguiente, a ver. El módulo del producto vectorial da por resultado 0, o sea, la única forma de que esta expresión dé 0 es si el numerador da por resultado 0. Y si el producto vectorial da por resultado 0, el módulo del producto vectorial da por resultado 0, significa que los vectores serán colineales. ¿Qué significa colineal? Que están sobre la misma línea recta. Esto quiere decir lo siguiente, vamos a ponerlo en gráfica. Si este es un vector, por ejemplo el vector U, entonces el vector B podría ser este, sobre la misma línea recta, formando un ángulo de ¿cuántos grados el rojo con el verde? 0 grados, muy bien. Pero si ese fuera el vector U, y ahora dibujo el vector B con la misma dirección pero de sentido opuesto, también es colineal, también este resultado da 0. ¿Y qué ángulo estarían formando acá el rojo con el verde? 180 grados, muy bien. Cuando los vectores U y B forman un ángulo de 0 grados o 180 grados, es decir, son colineales, el seno es 0 y entonces el resultado que estoy obteniendo es el vector nulo, vector nulo. Por eso su módulo da por resultado 0. Ahí respondimos la pregunta que habían formulado inicialmente cuando comenzamos la clase, ¿no? Aquí tenemos lo del vector nulo, efectivamente. Y por último, con esto vamos a cerrar, nos queda un poquito, pero lo vamos a dejar para la clase que viene para que no se corte. ¿Qué representa gráficamente este número, el módulo de U por B? El módulo de ese producto vectorial, de dos vectores U y B, representa el área del paralelogramo formado por esos vectores. Veamos una gráfica. Tenemos nuestro vector U, el rojo, y nuestro vector B, el azul, sobre el plano XY. Ellos forman un paralelogramo. Estos dos lados, si nosotros trasladamos paralelamente uno a continuación del otro, el rojo a la punta del azul y el azul a la punta del rojo, formamos este paralelogramo. El área de este paralelogramo, que vale 7 unidades, es exactamente igual al módulo del vector resultante de multiplicar U por B, que tiene módulo 7. Eso es lo que representa geométricamente el módulo de este vector resultante. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy.